mesa a Alfredo Cones, magíster de Estrategia y Geopolítica. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, queremos saber un poco tu lectura que haces de todo esto, sobre todo lo que pasó en las últimas horas. Bueno, mi lectura es que evidentemente la situación de Rusia y Ucrania demuestra la importancia y la relevancia del poder militar en el mundo contemporáneo. Algo que durante mucho tiempo la gente a nivel internacional, los líderes políticos apostaron a un mundo quizá más pacífico, alentaban el desarme, alentaban una serie de principios que hoy quizá están en discusión, ¿no? Y cómo se habla hoy en Ucrania es cómo deciden grandes potencias qué pasa con un tercer país que en realidad es el protagonista. Ucrania es el claro ejemplo quizá de cuando tuvo que desarmarse el Tratado de No Proliferación Nuclear, hubo que desarmarse las bombas nucleares, hubieron solo dos países que se comprometieron a hacerlo y efectivamente lo hicieron. Uno fue Ucrania, que en aquel entonces tenía el mayor arsenal de bombas nucleares en el mundo, y el otro era Kazajistán. A la caída de la Unión Soviética, Rusia no lo hizo, Estados Unidos no lo hizo, muchos de los países lo hicieron, estos dos países lo hicieron. Y Ucrania hoy quizá vale la pena reflexionar si al no ser una potencia nuclear está más expuesta estratégicamente y menos potencial de defensa tiene. Alfredo, el presidente dijo que lo dejaron solo, ¿no? Sí. ¿Qué análisis haces de la posición de la OTAN hasta ahora? Y bueno, es algo que me han hecho la pregunta varias veces, si es terrible pensarlo en estos términos, pero en el mundo en el que vivimos, las promesas políticas que se le hicieron a Ucrania, los países no están dispuestos a cumplirlas porque hay mucho en juego. No se va a armar efectivamente la Tercera Guerra Mundial porque lo están demostrando. No estamos dispuestos a avanzar el paso que es necesario, en el cual todos nos enfrentamos. Que Ucrania, digamos, ligue el peor golpe, calmamos a la bestia de Putin, así por decirlo, el avance estratégico y militar y territorial, pero no estamos dispuestos a enfrentarnos militarmente generando una reacción en cadena. Digo, Rusia lo sabe. Rusia sabe que una cosa es Ucrania y que otra cosa es Polonia, que ya está dentro de la OTAN. Totalmente. Ucrania no solamente no está dentro de la OTAN, sino tampoco es parte de la Unión Europea. Claro. Ucrania no, a nivel, digamos, de lo que generalmente en estrategia se denomina libertad de acción, tiene muy poca libertad de acción. Tiene muy pocos países y compromisos realmente estratégicos y tratados que hagan que por lo menos otros países salgan en su apoyo. Invirtió poco en su defensa, quedó totalmente No expuesto. solo, Ucrania es un país agrícola con un gran déficit de corrupción, de desorden institucional y ha sido siempre muy dependiente también de Moscú, digámoslo así. O sea... Es que hasta hace muy poco, digamos 6 años atrás, quizá ahora 8 años atrás, Ucrania era un país donde el presidente estaba totalmente alineado con Rusia. Prorruso. Eso cambió, era prorruso. Sí. Y todo empezó a cambiar hasta que cambió. Señor. Y hablando de eso, digo, ¿no es también un mensaje lo de Putin para, por ejemplo, Bielorrusia? Digo, porque hoy es prorruso, pero también a los ciudadanos. Esto de, miren que si lo sacan, yo estoy mirando de cerca. Totalmente. Es un mensaje a Bielorrusia, es un mensaje ahora a Finlandia, a Suecia, porque hace un par de horas la OTAN le extendió la invitación a Finlandia y Suecia. Hay que recordar que estos países, sobre todo Finlandia, limita con Rusia y creo que San Petersburgo debe estar a 500 kilómetros de Finlandia. Entonces le cambiaron un límite caliente por otro y ahora... ¿Qué está pensando Putin? Ya lanzó su advertencia. Ojo, ustedes también. Claro. Hay multas que anunció la OTAN, Estados Unidos sobre todo, para Rusia. Pero Rusia tiene la llave del gas, ¿no? Que alimentan al 45% por lo menos de Europa. Sí. Me imagino que esa es una carta tremenda que Putin va a poder jugar. Es que es la carta que juegan Putin desde un inicio. Digo, yo a veces me pregunto, y quizá de manera retórica es... Indirectamente los europeos están financiando esta guerra porque le pagan a Rusia el gas, el paladio, el trigo, que son todos recursos que necesitan estos países para mantenerse en pie, porque si no explota la inflación y generarían, digamos, disturbios internos o problemas políticos internos con un aumento precipitado del gas, que hoy en día, por ejemplo, Alemania, que es una de las principales potencias económicas de Europa, es totalmente dependiente del gas ruso. Estamos hablando era la capacidad de resistencia de Ucrania, pero una de las variables, como la guerra es
predominantemente también un fenómeno logístico e instrumental. ¿Cuánto tiempo de balística especializada para objetivos estratégicos, para ser más fino en el accionar tiene Rusia y cuándo se acaba? Si no logran sus objetivos estratégicos en tiempo y forma del armamento que tienen disponible, que obviamente es más caro, es un recurso obviamente mucho más de carga para el Estado, se acaban esos recursos, ¿qué sigue, no? Sigue la artillería que ya no tiene tan buen calibre. Y bueno, como veníamos hablando también, los rusos tienen esta predisposición, ¿no? a no temerle a la pérdida de vidas humanas propias. Totalmente. Incluso. Entonces, había un adagio ruso de la Segunda Guerra Mundial, decía, la cantidad por sí sola es calidad. Alfredo, te dejo una pregunta, pero para responder después de la tanda. Bueno, hablábamos de los tiempos. ¿Y cómo pensás que van a ser estos próximos días de Rusia dentro de Ucrania? Pero para después de la tanda, por favor. De los objetivos militares por los cuales Putin invade Ucrania, ¿va a llegar hasta el Congreso, al Parlamento? Está muy cerca, ya. Sí, a ver, de vuelta. Yo creo que si uno piensa en los tiempos, esto es, más allá del objetivo territorial, claramente acá es la destitución del presidente actual y, digamos, una declaración de rendición. Y me parece que tiene que ver mucho con, y por lo menos cómo viene operando Vladimir Putin, es sentar de vuelta a todos a negociar en nuevos términos, ¿no? Digo, creo que y retomando un poco lo que había dicho Natalia, esto es algo que él viene negociando. Acá estamos hablando, y si miramos un poco el mapa y uno mira cómo fue el mapa evolutivo del avance de la OTAN en términos territoriales, sobre todo de las nuevas adhesiones post-1997, fue digamos, un cerco que se le fue, o por lo menos es como lo interpreta Rusia, ¿no? Como cómo avanza Occidente militarmente sobre mí. Sí. Creo que Putin va a sentarse a negociar de vuelta y va a decir, bueno, yo les había pedido esto, no lo cumplieron, ahora quiero esto, ¿no? Y me parece que es un poco el modus de él, de decir, si termino con Ucrania, más allá de, creo también lo mismo que Natalia, en el sentido de, tiene que articular bien una política local una vez que termine este episodio, que creo que va a ganar Rusia. ¿Crees que va a durar poco tiempo? Digo, con esto que hablábamos recién, de la cantidad de armas que tienen y de las... Sí, porque ya está en Kiev. Va a ser breve. Sí, es breve. Llegaron muy rápido al centro de la capital, es verdad. Es una guerra, entre comillas, relámpago. Hay hasta el momento pocas muertes, lamentables, pero pocas. Uno se imaginaría cuando habla de guerra, hoy las cifras son 100, digo, uno se imagina miles. Sí. Pero bueno, también hay un poco de cómo va a generar una nueva arquitectura gubernamental, que va a ser una especie de gobierno títere, va a querer dominar la zona. Yo creo que va a ser algo como un nuevo gobierno local que administre territorialmente, como hizo ya con otros casos, y de vuelta a sentarse a negociar con Estados Unidos. Y bueno, eso creo que... Pero poniendo los términos y las condiciones. Nuevos términos y nuevas condiciones. Sí. Como yo quiero. Bueno, pero también digo, hoy conectarte en Ucrania, en Kiev, es muy complicado, es muy difícil, producto de los bombardeos también y producto de que todo lo que tiene que ver con energía eléctrica, no sé, digo, son objetivos militares. Obvio, yo, en mi opinión, claramente cuando uno habla del ciberespacio, hay distintos planos. Está lo que hoy se puede considerar como actos militares, que son ataques por medio de malawares y formas de, digamos, contrarrestar la capacidad del enemigo o capacidad de destruir efectivamente, digamos, infraestructura crítica. Y por el otro lado tenemos también la capacidad de manipular psicosocialmente a las personas. Digo, hay un acto político que está en disputa, que es la legitimidad del acto de Vladimir Putin, que hoy es el agresor. Entonces, parte creo que del mecanismo de comunicación que hoy tratan de divulgar algunos medios, es evidentemente tratar sobre todo los que son medios más afines quizá al gobierno ruso, es tratar de acompañar al discurso de, en realidad nosotros no somos los agresores, nosotros en realidad nos defendemos, en realidad estamos desnazificando, desmilitarizando, y por el otro lado están los que dicen que no, que es un dictador, que en realidad va a destruir la libertad,
Y creo que esos dos discursos son parte de la construcción de la legitimidad de lo que en definitiva es un acto de guerra, que bueno, como diría Clausewitz, la guerra es la política por otros medios, ¿no? Horacio. A mí me gusta pensar también en términos de cómo fue cambiando el gobierno norteamericano, ¿no? Creo que acá es también clave digamos, Biden y Trump, ¿no? Claro. O sea, Trump claramente era más prorruso, para ponerlo en alguna bandera, y atacaba mucho más a China en términos políticos. Y este es un viejo dilema de Estados Unidos que se discute desde la Guerra Fría, y es un concepto político que tienen los norteamericanos, sobre todo en ese momento cuando ya estaban siendo una potencia casi unipolar en el mundo y se convirtieron efectivamente en una potencia unipolar ya al fin de la Guerra Fría, era cómo jugamos este tablero de Asia, ¿no? ¿A quién apoyamos? ¿Apoyamos un poquito más a Rusia o apoyamos un poquito más a China sin que ninguno levante mucha cabeza? Hay toda una corriente de intelectuales que bancan más apoyar a China y otros a Rusia. Y esto se ve clarísimo, la diferencia entre Trump y Biden. Biden asumió claramente más antirruso, quizá más cercano a China, y ahí quizá el de Ucrania... Te hago una pregunta, Sí. Alfredo. ¿No crees igualmente que hay una obsesión en los demócratas con los rusos históricos Sí. que los republicanos no tienen? Sí, sí, no. A ver, los demócratas tienen, en mi opinión, no digo... De película Sí, casi. sí, no. Digo, Los republicanos no. esta idea liberal que tienen sobre todo de cómo es la gobernanza internacional, con un discurso pacifista, muchas veces alimentan los conflictos. Entonces, Exactamente. es medio, Es el realismo, bueno, el liberalismo versus el realismo. En este totalmente. El presidente más realista que quizá tuvo Estados Unidos en este último tiempo fue Trump. ¿Y Trump qué hubiera hecho? Bueno, quizá no se hubiera metido. Quizá ellos en buscar influenciar los gobiernos y las orientaciones políticas en determinados países para asegurar determinados statu quo terminan rompiéndolo. Casi ahí, bueno, despiertan muchas teorías conspirativas, es difícil saberlo, digamos, con datos fehacientes, pero es increíble cómo los demócratas siempre buscan la paz y sostenidamente Hacen la hay guerra. guerra. Bueno, Entonces, tremendo, que vale la pena preguntarnos, ¿no? Eso es liberalismo puro, ¿no? Sí, Liberalismo sí. puro. Liberalismo. Sí. Pero digo, sumar gente que no está capacitada, ¿cuánto, ahí- cuánto Bueno, puede eso- ayudar? Eso Fue muy muestra imprudente. un poquito de imprudencia, de improvisación, Desesperación. de debilidad, de Sí. desesperación, de falta de profesionalismo. Claro. Él ha apelado mucho también al costado humano de la cosa y vienen por nosotros. Esta noche Claro. va a ser dura. Sí. Puede ser la última vez esta puede ser la última vez que me vean con vida. Es que tenía mucho más para hacer. Digo, tenía otras opciones a Sí, esta tenía altura. opciones de... bueno, Ahora. altura Sí. negociar. Ahora, claro, está creando un relato, ¿no? Y, Está creando en relato. y creo que a mí no, en mi opinión personal, es muy imprudente la medida de darle armas a civiles, arengarlos, prohibirles y después exponerlos a un dragón. Digo, creo que hay un momento donde uno como político tiene que pensar, digamos, voy a generar todas estas víctimas. Claro. ¿Para qué? ¿No? Para crear un discurso. El discurso de mirar cómo matan víctimas civiles, pero al mismo tiempo está generando las condiciones para que eso ocurra. Creo que ahí hay algo que habría que pensar. Y ellos tuvieron un ejemplo muy cerca, Georgia, ¿no? Era como estaban, los georgianos hoy decían que se veían como en un espejo, porque también en zonas que Rusia había declarado independientes, que van a atacar con el mismo concepto, con el mismo discurso de venimos a darles libertad e independencia, y no pasó hace tanto, fue 2008. No pasó hace tanto. No, es Rusia haciendo esto una y otra vez y no puede ser que, digo, en Occidente no... Quienes quieren repeler este ataque, entiendo también por qué Occidente no responde, porque el movimiento ruso usa en términos militares o estratégicos lo que se llama como una especie de conflicto híbrido, apela a poblaciones locales, usa, digamos, el ciberespacio, que es un sistema, digamos, militar que todavía no está correctamente reglamentado dentro de los códigos de la guerra. Usa toda una serie de, quizá la palabra incorrecta, pero la primera que me sale, unas artimañas Sí. que
hoy son casos de estudio. Digo, ¿cómo hace Rusia? Y los últimos casos de estudio más relevantes de los últimos años fueron los rusos ocupando territorio, digo, y lo sigue haciendo. Y todos de la misma manera. Y todos de maneras muy similares, sí. Sí, no, a ver, creo que no estamos hablando necesariamente del lugar como una planta nuclear o lo que sea, sino como una ocupación territorial estratégica para pensar en términos de la logística de la guerra, para pensarlo en términos de ocupo esto, cuál es mi siguiente casillero, ¿no? La política o la gran política, cómo la piensan, por lo menos, o cómo demuestra que se está abordando, es como un tablero, ¿no? Entonces dicen, ocupo este espacio, hay un gran mapa y ellos van pensando distancias, van pensando caminos, van pensando cómo la guerra es una logística muy cara, muy cara. Sí. Entonces hay que ahorrar tiempo, dinero, hay que ahorrar en material, porque si determinado instrumento militar transita a determinada zona, puede que sufra más desgaste o más desgaste los soldados. Creo que Chernobyl tiene ese rol de zona estratégica para la logística de lo que se iba a venir. Ya de por sí llevar las tropas hasta Ucrania, ¿no? Ya era un trabajo y una logística importante pensada previamente. Sí. Claro. Estamos terminando este segmento, casi la 1 de la madrugada. Les queremos agradecer, ¿no, Nuria? Alfredo, Muchísimas Horacio. gracias, Alfredo, Horacio. Gracias. Natalia, Un gusto. por favor. Ya es una...